Grandes epistemólogos. Arriba de mí tenemos a Platón. Su aporte más grande a la epistemología es el mito de la caverna, donde las sombras son la percepción y pues los objetos son la cosa en sí. Tenemos a los empiristas, que son Bacon, Hume y, y Stuart Mill, cuyo aporte es que el objeto siempre va a ser antes que la idea. Y por el otro lado tenemos a Descartes, que es el que dice que un genio es el que nubla la interpretación del objeto. Tenemos a los tres indecisos, Kant, Schopenhauer, Hegel y Marx, que bueno, más Marx es un copión de Hegel. Son los que no se deciden si qué es primero, si la idea o el objeto. Tenemos de este lado a Comte y a Feuerbach hasta abajo de Marx. Parte 2. Bien, me quedé con Comte y Feuerbach, que ambos son positivistas, incluso ambos son ateos. Su propuesta epistemológica niega también toda forma de fantasía, como lo vimos en el video primero. Son los que sientan las bases de la ciencia formal en el siglo XIX. Luego tenemos a Ayn Rand, que es la precursora del objetivismo, que comienza a mezclar todas las teorías anteriores. Abajo, en blanco y negro de lentes, es Kuhn, que propone las múltiples hipótesis para sustentar una teoría, pero llega Popper y Lakatos, que son los dos de arriba, abajo de mí y al lado de Rand, con el tema de la falsación, que lo vimos en el video pasado. Por último tenemos a Feyerabend, el señor de único de color, la foto, hasta abajo, que critica el ámbito político académico. Hablemos de filosofía de la ciencia. El filósofo Karl Popper crea un método para diferenciar qué es una ciencia y qué es una pseudociencia. Este método se va a llamar método de la falsación, el cual consiste en que la teoría científica debe ser falseable. Y por falseable no nos referimos a que la teoría sea falsa, sino que ésta se comprueba a sí misma al negarla, es decir, contraponiéndola con la realidad empírica. Por ejemplo, ¿cómo explicamos que la Tierra está en movimiento? Explicando qué sucedería si ésta no lo estuviera. Ahora, una pseudociencia sería el psicoanálisis o el modelo de Marx. ¿Por qué? Porque no puede ser falseable. Es compatible con todo. Es decir, que siempre tiene una respuesta para hacer de tal o cual manera. Así como lo hacía Kuhn. En la desviación de la luz de las estrellas o el orden gravitacional del universo de Newton no podrían ser falseables si entran en el modelo. Y aquí entra un problema muy importante, que se presenta cuando los científicos no quieren dejar una teoría atrás, prefieren eliminar el conflicto antes de aceptar que su teoría no puede ser comprobada. Buenas, siguiendo con el tema ¿qué es la sociología? Les presento a Augusto Comte, padre del positivismo y creador de la ciencia que yo estudié, se llama sociología. El positivismo como tal es una rama de la epistemología que pretende que la ciencia y su método sea la forma de que se conduzca una sociedad hacia el progreso. Y se puede notar aquí en México con Porfirio Díaz, cuando trajo el proyecto de educación, como lo se ve en la UNAM y en las escuelas normales. Y bueno, en el siguiente video les puedo hablar de los estadios según Comte. Los estadios son formas o niveles que tienen las sociedades de desarrollo. Esas son las fases que proponía Comte en su proyecto del positivismo. Las primeras tres fases dice Comte que deben ser eliminadas, puesto que no contienen ninguna evidencia de lo que se está afirmando, como lo es el mito, la magia y la religión. Por lo tanto, deberíamos llegar a un segundo punto, que es la filosofía y el sentido común como crítica a las creencias. Puesto que en el proyecto positivista, la ciencia es el único método para llegar a la perfección y al progreso social. Porque en una sociedad científica todo se resolverá a partir de un método racional y lógico. Pero si quisieran ver eso a profundidad, les recomiendo el libro Creer, Conocer y Saber de Luis Villoro, donde él profundiza y ahonda en estas cuestiones sobre qué es creer, qué es saber y qué es conocer. Bien, pues ahora les presento esa pirámide de jerarquías de las ciencias según el positivismo, de Comte a Mario Bunge.
Primero tenemos la física y la química. Son las materias esenciales para poder conocer la estructura del universo. Todo se puede explicar desde la matemática, la física y la química. Eso incluye ingenieros y todos los que son de área 1. Biología y antropología, puesto que estas son las bases del comportamiento humano. Siempre antes que cualquier construcción social estará la biología y la antropología como construcciones del ser humano. Sociología y psicología es el estudio de la subjetividad de la humanidad. Y bueno, pues luego están otros que son menos formas de explicación, pero sin embargo también son necesarios. Bueno, ahora los elementos de la ciencia, según el epistemólogo Mario Bunge, es el mejor epistemólogo que ha tenido la humanidad en la era reciente. Bueno, primero es, para que se considere ciencia una disciplina, tiene que tener materialismo. Eso quiere decir que tienes que confrontar tus datos con evidencia física. Realismo, que se pueda ver de una manera objetiva, no abstracta, y que puedas verlo varias veces. Cientificismo, que solamente el método científico sea el único aplicable al conocimiento. Y sin humanismo, que pues no se mercancie o se use ese conocimiento científico para hacer daño. Y el sistemismo, que es el sistema científico como único plan. Bueno, hace poco hice un dúo con esa misma imagen y bueno, ahora sí se las comento. ¿Qué es la ciencia y para qué sirve? Es un conjunto de conocimientos racionales, ciertos, probables, verificables, obtenidos de manera metódica. Sirve para distinguir la realidad de las cuestiones fantásticas y arbitrarias de la imaginación. Voy a dar varios ejemplos. El aborto, el socialismo, la tierra plana, los antivacunas, entre otros. Bueno, hay dos posturas, que es el método inductivo y el deductivo. El inductivo es de lo subjetivo al objetivo, eso quiere decir del 1 al 2. Y el deductivo es del 2 al 1, del cuadro verde. ¿Cómo se diferencian? Ahí pueden leerlo, porque no me alcanza en un minuto leerlas todas. El punto es que yo siempre recomiendo el método deductivo, ir del objetivo a lo subjetivo. Cuadro para que lo lean. 4 tips para detectar fake news. 1. ¿Qué dice la mayoría de los expertos en ese tema? ¡Wow! El dióxido de cloro cura la COVID. ¿Es cierto esto? Sí. 2. ¿Es posible que pase esto? ¡Wow! ¿La Tierra es plana? ¿Qué pasaría si esto fuera verdad? 3. ¿Cuáles son las chances de que eso pase? ¡Wow! Un asteroide asesino impactará contra la Tierra. A ver el asteroide. 0.0001% de chances de que impacte. 4. ¿Hay evidencia de esto? O sea, ¿se puede chequear? Las vacunas forman parte de un plan malvado de Bill Gates para controlar a la humanidad. Che, esto es gravísimo. ¿Hay alguna prueba? Parece que no. Algunas noticias o teorías, en especial las más llamativas, son re cualquiera, pero no son peligrosas. Así que si te parece muy difícil chequear si algo es verdadero o falso, una buena idea es chequear si algo es peligroso o no. Bien, ese es un pequeño collage que también hice para demostrar el siguiente punto. Tal como lo dice Hannah Arendt, el verdadero problema de las personas es que no saben diferenciar entre el hecho y la ficción, entre el dato real y el metarrelato. Como siempre, el dato mata el relato y las ciencias duras van a estar sobre cualquier idea sin sustento. Por lo tanto, vamos a desmontar rápidamente algunas ideas sin sustento. Primero, el terraplanismo. El terraplanismo ha sido desmontado, puesto que hay muchas evidencias de la Tierra redonda. Puedes mandar un muñeco al cielo y luego hacer lo que regrese y que quede en otro lugar. El experimento del péndulo, etc. Luego está también los otros que vemos en la imagen, pero los desmontaré uno por uno. Igual. Algo que no he entendido aquí en TikTok es porque hay gente, y en especial niñas de 14 años o menos, diciendo que son brujas, que son partidarias del feminismo,
son partidarias de alguna cosa que pues no tiene mucho sustento. De hecho, por eso el meme de fondo es este. Cuando la gente firmemente está convencida e intenta convencerte de algo que no tiene forma de comprobarse, demostrarlo ni siquiera es empíricamente accesible. Cuando yo hablé de los chailes, exactamente de eso hablaba. Esto es una chaqueta mental cuando no tienes forma de comprobarse y ni de demostrarse ni ninguna evidencia física al respecto. También lo vuelvo a tratar en mi video de epistemología con Mario Bunge. Entonces no entiendo por qué hay gente que todavía habla de Dios, habla de brujería, habla de feminismo, habla de ideas que no son comprobables. Yo me acabo de enterar que existe este término, se llama Factman. Que justamente en otro video hablaba sobre las personas que les gustan los datos y las personas que prefieren los sentimientos. Entonces este término surge para desprestigiar a los que nos gustan los datos. O sea, me están diciendo que si ya los hechos no importan, que el metarrelato y la posverdad es más grande. O sea que lo que nos sigue exactamente es un neoscurantismo dado por el posmodernismo. Y entonces viene la era de las ideas estúpidas. Neoscurantismo tal y como va. Entonces al rato en las escuelas va a haber tierra plana, más de 2 géneros, brujería, dioses y otras mamarrachadas. ¿Cuáles son los grandes relatos del pasado y por qué la posmodernidad los niega? El primer gran relato es el cristianismo. El cristianismo nos presenta que en Cristo se podía todo. El segundo gran relato es el socialismo, que al socializar los bienes de producción todos llegaríamos a la felicidad. El tercer gran relato es la ciencia, que al llegar la ciencia a todos lados podría traer bienestar hacia la humanidad. Y el cuarto gran relato es el capitalismo. El capitalismo iba a ser la fuente de felicidad para toda la humanidad. El posmodernismo los niega porque no ve realmente un fruto de ellos, pero están equivocados. A pesar de que la ciencia y el capitalismo no han llegado a cubrir todo el mundo, incluso el rincón más pequeño, hemos visto cómo la ciencia y el capitalismo sí ha traído mejoras para las condiciones de vida. Bienvenidos a la era del posmodernismo. Esta era donde tiene más peso los sentimientos que los datos. Es un culto al anti-intelectualismo, o también puedes llamarlo epistemofobia. Este posmodernismo lo más icónico que tiene es la posverdad. Como puedes leerlo en la imagen, es una creencia que se basa en emociones en lugar de hechos objetivos. Y como ya lo expuse en la pesadilla gramsciana, esos están apoyados desde la política y la educación, dando así una falsa noción de democracia, que esto nos ha llevado al culto de la cancelación. Cancelan todo lo que les parece ofensivo, la generación de cristal. Que si dices 2 más 2 es igual a 4, se ofenden. Como decir lo que dijo J.K. Rowling sobre los transgéneros. Esas son las ideologías más nocivas del planeta. Porque en lugar de tener una sociedad consciente, una sociedad justa, una sociedad más racional, lo que vuelve es una sociedad más fragmentada, dividida, incluso violenta. Todas ellas pugnan por ideas que son falsas, no tienen ningún sustento científico. Y, como siempre, su resultado es negativo. Su resultado siempre será negativo. En el comunismo crea pobreza, las mujeres en el feminismo siguen muriendo, incluso se siguen apartando más de la sociedad. Los gays se discriminan entre ellos, son clasistas entre ellos. Los musulmanes explotan. Hoy, en mi gustada sección de filosofía e historia, les presento qué es un sofista. Un sofista en la época de los antiguos griegos era aquel que cobraba por enseñar cosas falaces. O sea, va pronto, engañaba a los que no sabían, haciéndose pasar por listo.
De ahí viene la palabra también charlatán, como lo ven en la imagen. Esos que te venden soluciones mágicas o ideas poco probables. Eran los antiguos chairos. Como lo he dicho en otros videos, se han infiltrado en las universidades y en las instituciones públicas y en la política. Y aunque ya hice un manual cómo identificar un charlatán de manera epistemológica, te presento los nuevos sofistas, neosofistas, feministas, izquierdistas,